buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Seréis mis testigos, el podcast de las parroquias y de la comunidad de la ciudad de Orihuela. Hoy nos adentramos en uno de los momentos más intensos y sobrecargados de todo el año litúrgico. Con el Domingo de Ramos comenzamos la Semana Santa, el corazón de la fe cristiana. El Evangelio que escucharemos hoy nos sitúa ante la pasión de nuestro Señor Jesucristo, un relato que no es solo memoria de unos hechos del pasado, sino actualización viva del amor de Dios llevado al extremo. Jesús, inocente, es juzgado, condenado y entregado a la cruz. Y en medio del dolor, del silencio y de la injusticia, se revela el misterio más grande, un Dios que ama hasta dar la vida. Además, hoy tendremos con nosotros a Joaquín Marzá, secretario de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa de Orihuela, con quien hablaremos sobre el trabajo que se realiza desde la Junta Mayor y de manera especial sobre las actividades dirigidas a los niños, una forma de acercar la Semana Santa a los más pequeños. Os hablan Pedro Galán y Daniel Nieves. Gracias por estar ahí, comenzamos. Compartimos en primer lugar la actualidad de la Iglesia en Orihuela. Encuentro de los cantores de la Pasión. Esta noche a las 00 tendrá lugar el tradicional encuentro de bocinas, gemelas y clarines de la convocatoria, junto a representantes de otras cofradías y de los grupos de cantores de la Pasión. El acto se celebrará en la Plaza del Salvador, a las puertas de la Catedral, en el entorno de las Puertas de las Cadenas, donde se darán cita a participantes y fieles para vivir uno de los momentos más singulares de la antesala de la Semana Santa. Este acto, ya consolidado en el calendario cofrade, constituye una expresión viva de la fe, de la tradición y del patrimonio religioso de la ciudad, invitando a todos a prepararse para vivir con intensidad la Semana Santa. Misa de Domingo de Ramos en la Glorieta. Mañana, domingo 29 de marzo, la ciudad de Orihuela celebrará la tradicional Misa de Domingo de Ramos, con la que comienza solemnemente la Semana Santa. La celebración dará comienzo a las 11 de la mañana en la iglesia de las Santas Justa y Rufina, donde tendrá lugar la bendición de las palmas. A continuación, se realizará la procesión hasta la Glorieta Gabriel Miró, un recorrido que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén y que cada año reúne a numerosos fieles de la ciudad. La celebración culminará a las 12 del mediodía con la Eucaristía de Domingo de Ramos, presidida por el obispo de la diócesis, José Ignacio Munilla. Desde aquí animamos a todos los fieles a participar en esta celebración que marca el inicio de la Semana Santa y nos introduce en los días centrales de la fe cristiana. Solemne celebración de la Cena del Señor en la Catedral. El próximo Jueves Santo, 2 de abril, tendrá lugar la solemne celebración vespertina de la Cena del Señor, uno de los momentos más significativos del Triduo Pascual. La Eucaristía se celebra a las 18 horas en la parroquia del Salvador, en la Catedral, y estará presidida por el reverendísimo señor don José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de la diócesis. Esta celebración conmemora la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, así como el gesto del lavatorio de los pies, signo del amor y del servicio que Cristo enseñó a sus discípulos. Con ella la Iglesia da comienzo a los días centrales de la fe cristiana, invitando a los fieles a vivir con profundidad el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Intenciones de oración del Santo Padre. Esta semana comienza el mes de abril y el Papa León XIV ha dado a conocer la intención de oración para este mes, centrada en una realidad especialmente sensible dentro de la Iglesia, los sacerdotes que atraviesan momentos de dificultad. Bajo el lema "Por los sacerdotes en crisis", el Papa invita a todos los fieles a rezar por aquellos presbíteros que viven situaciones de fragilidad en su vocación, para que puedan encontrar el acompañamiento, la cercanía y la ayuda necesaria en estos momentos. Con esta propuesta, la Iglesia vuelve a subrayar la necesidad de cuidar a quienes han entregado su vida al servicio del pueblo de Dios, fomentando una cultura de acompañamiento y apoyo que fortalezca la vocación sacerdotal. La Semana Santa de Orihuela no se entiende sin el trabajo, la dedicación y la fe de tantas personas que, a lo largo de todo el año, preparan cada detalle para que estos días se vivan con la mayor dignidad y profundidad. Detrás de cada procesión hay historia, tradición, arte, pero sobre todo hay fe.
Hoy queremos acercarnos a esta realidad a través de la voz de quien vive muy de cerca la organización de nuestra Semana Santa. Nos acompaña Joaquín Marzá, secretario de la Junta Mayor de Cofradías, Hernández y Mayordomías de la Semana Santa de Orihuela. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Bueno, buenos días, Joaquín. Hola, muy buenas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu experiencia. Así, para empezar, vamos a ir a una cuestión pues un poquito más personal, ¿no? ¿Qué significa para ti, para Joaquín, la Semana Santa de Orihuela? Hombre, para mí significa pues muchos elementos y además el recuerdo de cuando uno es pequeño, ¿no? Cuando tus padres te sacan a ver la procesión o que es partícipe de la procesión. Yo soy del norte de la provincia de Castellón, un pequeño pueblo, y que de repente pues hay una familia católica de tradición cristiana que además ha vivido siempre la Semana Santa como algo muy importante y fundamental, ¿no? No tanto, ahí no, la tradición no son tanto de vestas, ¿no? De participar, ¿no? Uh-huh. De participar los niños en personajes de la Biblia que salían dentro de la procesión, ¿no? Yo me acuerdo ser vestido de San Luis en alguna ocasión, sí, fundamentalmente, muy normal en mi familia y en esa tradición. Y la participación como parte final de lo que era el Domingo de Ramos en el principio y luego era pues el encuentro, ¿no? En muchas de las ciudades nos encontramos como el Cristo y la Virgen se encontraban en una plaza central del pueblo, ¿no? Por tanto, la Semana Santa, además de una tradición de fe, a mí me recuerda elementos de mi familia, que al final es los que te dan el testigo de la fe para que lo entregue el testigo a otras generaciones. No, un sinónimo de tradición, ¿no? Como la familia... Sí, es la vertiente importante. Yo pienso que todo. Es decir, yo desde muy pequeño y a los 10 años me instalar en un colegio, concretamente el Colegio Obispo Moya en Tortosa, Tarragona. Hay que recordar de que la provincia de Castellón, una parte pertenece al Obispado de Tortosa, Tarragona, y otra parte pertenece al Obispado de Segorbe, y entonces mi pueblo pertenece al Obispado de Tortosa. Y entonces, pues nosotros, pues, como elemento de referencia, íbamos todos a un colegio en Tortosa, donde ahí hice pues, la EGB. Pero el bachillerato lo hice en el Colegio Diocesano de la Inmaculada, un colegio que está situado en el propio seminario de Tortosa, en la parte de arriba en la montaña, un edificio majestuoso. Y allí aprendí algo muy importante, que es que cómo se vive la fe todos los días, ¿no? A mí me enseñaron durante esa época de bachillerato cómo trabajar y trasladar la fe desde algo tan simple que era el trabajo diario de las personas, ¿no? Y en ello pues había una importancia de lo que era la Semana Santa. No, claro, al final la Semana Santa, pues la fe tiene que ser la que la mueva, ¿no? Y la promueva, como bien decías. Y al final, bueno, aquí en Orihuela, que imagino que encontrarás muchas diferencias, ¿no? Con la Semana Santa de tu pueblo, como nos contabas. Aquí es cierto que hay pues una riqueza en imaginería y en patrimonio. ¿Qué es lo que crees tú que hace única a la Semana Santa oriolana? Hombre, yo voy a hablar de mi experiencia. Yo cuando llego a Orihuela, hace unos cuantos años, lo primero que me impresiona es el silencio del Jueves Santo. Jueves Santo por la noche. Y lo primero que pido es que yo quiero entrar ahí. Es decir, yo insistí, me acuerdo yo cuando pues, tomé los votos de entrar al silencio. Con el paso del tiempo, pues yo entro en el prendimiento. Luego entro también en el Cristo de la Buena Muerte, en la Santa Cena. Pero a mí lo que me impresiona de Orihuela es la gente. Hay que pensar la cantidad de personas que salen en los desfiles procesionales de Orihuela, el gran patrimonio arquitectónico. Pero luego el segundo elemento más importante es la fe viva, ¿vale? La demostración. Podemos creer que hay parte de la gente que sale de una procesión que sale por el ritual de dar caramelos, por el ritual de la tradición de su familia, pero cuando alguien sale con la cara tapada, que nadie le ve, sale porque lo siente, ¿no? Y eso lo viví mucho cuando salí en el Cristo de la Buena Muerte, en el regreso, cuando tú vuelves solo, la calle es en silencio y tú contigo mismo te encuentras pensando, pues, en todo lo que tú haces tu vida, ¿no? Por tanto, la Semana Santa es algo más, ¿no? Que simplemente caramelos o... Está claro, al final es esa estación de penitencia, ¿no? Sí. Como comentabas, que nos permite también, pues, reflexionar sobre nuestra vida, orar, tener esa parte pues, más profunda, más íntima, que obviamente pues también está acompañado de los caramelos y esa faceta más cultural y demás, pero es importante pues recalcar la parte de la fe. Y eso lo viví con más intensidad y vamos a trasladarnos a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, ¿eh? Eso es algo que lo ves una vez y nunca más, Eso ¿no? fue 2011, si no recuerdo mal. Sí. 2011. Cuando tú vas a Madrid con la Negación de San Pedro
en ese recorrido en Recoletos que ponen todas las imágenes y ese Vía Crucis que hace el Santo Padre, y ves 1 millón de personas, pero además como locos. Y además, ese 1 millón de personas, una parte importante, todos son jóvenes, ¿no? Ahí ves realmente lo que supone esto. Está claro. Y que es que entramos en Recoletos a las 4 de la tarde y salimos de la procesión a las 4 de la madrugada. 12 horas para recorrer la calle. Es una demostración de la fe, ¿no? Porque allí estaba Orihuela y ahí estaba lo que es realmente nuestro patrimonio. Hay que pensar que en ese momento es cuando se estrena el trono de la negación de San Pedro, una obra que tardó 10 años en realizarse y con un importante coste económico. Pero ahí ves, ¿no? Ahí ves, ¿no? Es decir, cuando ves los armados desfilando, cantando Pescador de Hombres, es que pasa que eso es difícil que vuelva a pasar, ¿eh? Se reúnen una serie de circunstancias que fueron especiales, ¿no? Sí, vivir ese momento al final único, a nivel también personal para los que pudisteis estar ahí. Sí. Tuvo que ser, la verdad, un momento Además, muy hicimos luego, al volver, hicimos un acto aquí en Santo Domingo, porque los alumnos de Santo Domingo habían ido también al JMJ, y nosotros, de agradecimiento, ¿no? Y todos decían algo que es fundamental, y es que fue algo único, porque además el Santo Padre se para delante de la negación de San Pedro, coge un niño y le da un rosario. Eso es algo para no olvidar nunca la vida. Eso es la fe viva. Hombre, la verdad es que momentos de esos que al final se quedan impregnados en la memoria, ¿no? Son una evidencia de esa fe viva, como tú decías. Y bueno, como comentábamos también en la introducción, eres el secretario de la Junta Mayor, ¿no? De Cofradías, Hermandades y Mayordomías. Para aquellos que nos escuchan, que a lo mejor puedan desconocer un poquito el funcionamiento más interno de la Semana Santa, ¿cómo les podríamos explicar qué es exactamente la Junta Mayor y qué papel tiene dentro de la Semana Santa de Orihuela? Hombre, el papel es muy importante y cada vez tiene más importancia porque al final es el que coordina, desarrolla lo que supone la Semana Santa. La Junta Mayor como tal, el elemento más importante que tiene es el Viernes Santo, ¿vale? Porque el resto de procesiones son coordinadas por las diferentes hermandades, cofradías y mayordomías. Ese día tenemos la procesión general. La procesión general. Pero en realidad, durante el año, hay que tener una cosa, vamos a terminar la Semana Santa en el mes de abril, ¿no? Uh-huh. Pues a final de abril estaremos trabajando la Semana Santa el año que viene. Efectivamente. Es decir, que la gente tiene que pensar que esto no termina nunca. Es decir, que automáticamente terminamos la Semana Santa, valoramos qué ha pasado, qué hemos hecho o qué nos falta hacer, y en el momento siguiente estamos preparando qué va a pasar el año que viene. Claro, hay que romper un poquito esa idea, ¿no?, de que la Semana Santa se limita a una sola semana del año. No. Todo el trabajo que hay detrás. Y hicimos una cosa hace mucho tiempo, que es presentar el cartel de Semana Santa la semana después de Reyes. ¿Por qué? Porque no es entendible que tú quieras vender algo a la sociedad y lo vendas la semana antes de empezar la Cuaresma. Perdón, no. Pues tenemos que empezar a vender. La Semana Santa es realmente, nosotros los cristianos tenemos que venderla y tenemos que animar al resto para que se unan a esta marejada, ¿no? Sí. No tenemos que tener problema de demostrar nuestra fe pública, ¿eh? Que a veces parece que seamos complejitis, ¿no? Parece que los otros pueden hacerlo y nosotros tenemos que... No. Nosotros tenemos que presumir de lo que tenemos. Sí, hombre, para eso tenemos el reconocimiento, ¿no?, de ser una Semana Santa de interés turístico internacional. Y tenemos que avanzar a nuevos frentes de nuestra Semana Santa, porque además de todo esto, pues tenemos que avanzar en otros elementos. Ya más adelante comentaremos, porque hemos sido protagonistas este año de acontecimientos que ponen en relieve lo que se trabaja dentro de la Semana Santa. Por lo tanto, esto es un trabajo de todo el año, continuo, con nuevos retos, con nuevas inquietudes, con que además un trabajo de las hermandades, cofradías y mayordomías de su patrimonio, que hay que tener una cosa. El patrimonio que tenemos es extenso e importante, y eso supone un esfuerzo de conservación muy grande, ¿no? Y que de repente es un reto, ¿eh? Si no estuvieran las hermandades, cofradías y mayordomías, sería imposible conservar nuestro patrimonio que tenemos, que es tan importante. Sí, en los últimos años también todo ese trabajo se ha realizado desde la Junta Mayor, más allá de las procesiones en sí, ¿no? Como decíamos, se ha visto enfocado mucho en el tema de los niños y al final, pues promover la fe y la Semana Santa en los más pequeños. Podemos destacar la creación de un propio cartel, ¿no?, de Semana Santa para niños, el concurso Cuéntame un cuento. Esta semana también teníamos ahí en el Museo de Semana Santa los conciertos, ¿no?, que los llevaba a Cando, donde se describe la Pasión.
¿Qué motivó a promover estas iniciativas y en qué consisten? Nosotros creemos que si no el futuro no lo aseguramos, el presente tampoco lo tenemos seguro, por lo tanto, los niños son nuestro futuro y tenemos que trabajar en ellos, ¿no? Sí que es verdad que nuestra Semana Santa tiene un gran pelotón de niños por todos los sitios, ¿no? Pero ese pelotón hay que consolidarlo. 2 iniciativas importantes. Una de ellas, y es concurso Cuéntame un cuento de Semana Santa. Le pedimos a los niños que nos cuenten qué es la Semana Santa, pero a través de un cuento. Esta iniciativa, que sale hace 5 años, ha revolucionado y ha hecho que parezcan libros de cuentos que nos sorprenden gratamente de lo que pueden reflejar chavales de 10 años, de 12 años, de 13 años y 14 años. Algo para decir, vamos por este buen camino. Pero 2 elementos importantes, además vamos a contar algo, como dicen aquí en exclusiva, ¿no? Hace un año la red europea nos pidió que podíamos hacer una aportación sobre cuadernos educativos de infantil y primaria de la Semana Santa. Y podemos decirles de que el cuaderno que la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Mayores de la Semana Santa de Orihuela realizó es el mismo que realizan los museos de Semana Santa de la mayoría de países de Europa y de España, que se ha hecho en Orihuela. Porque al final la red, ¿no? La red ha reconocido la labor, ¿no? Sí, que se ha desarrollado y de forma Orihuela. importante, ¿no? Y esto pues, nos dice que en esta línea tenemos que continuar haciendo acciones, ¿no? Nuestro objetivo es que la red europea haga un congreso de niños en Orihuela. De hecho, creo recordar, ¿no?, que estuvisteis, no hará mucho, en Lisboa, puede ser, presentando... Estuvimos en Portugal, presentando en un congreso sobre la red europea de fiestas de Pascua y Semana Santa. Y presentamos una ponencia sobre la importancia de los niños en la Semana Santa. Hay que ver que aquí muchos centros educativos, públicos y concertados, hacen procesiones de Semana Santa, cercano a la Semana Santa. Nos encontramos, pues, Colegio Santo Domingo, el Arte de Festivo, el Riguero de de Bonanza, el Carmen, La Matanza, San José Obrero, el Carmen. Es decir, está consolidado. Aún creemos nosotros que a todo esto hay que darle un poco de empuje más, que habría que hacerlo mucho más importante. Estamos en ello, ¿vale? Estamos en ello, ¿no? Y básicamente nos preocupa. Porque, ¿sabes por qué nos preocupa? Porque ahí está el futuro. No, hombre, está claro. Al final, si los niños no conseguimos que y ahí está el futuro. Y ese futuro es el que nosotros pensamos que hay que dedicarle tiempo y corazón. Y es un propósito de esta Junta Mayor y del presidente, de José Sironi, dedicarle a este elemento todas las acciones que queramos, ¿no? Aún queríamos hacer más, ¿no? Elementalmente pensamos que para llegar a más fines tenemos que continuar haciendo más adeptos a la Semana Santa. Y los niños son la parte fundamental. Nos faltaría crear un nuevo, además del que hemos hecho, un nuevo cuadernillo más didáctico, más atractivo, más divertido de la Semana Santa de Orihuela. Porque a veces pensamos que todo lo que para la Semana Santa lo saben todos los niños de Orihuela. Y esta es nuestra equivocación. A lo mejor lo saben los niños de Orihuela, pero muchas pedanías de Orihuela no lo saben. Y la costa, con un potencial muy importante, lo desconocen. Por lo tanto, ahí está nuestra acción. Tenemos que traer a esos niños de la costa al casco de la ciudad, tenemos que llevarles al Museo de Semana Santa y tenemos que hacerles divertido. Hemos creado también una página infantil de niños, que el año que viene va a tener un bombazo de más cosas que no se puede contar todo. De momento eso es secreto, ¿no? Pero que estamos en ello, que está muy preparado, además va a ser una locura. Y hay un escape room, un juego divertido dentro de la Semana Santa. Creemos que ahí está el eslabón, ¿no? Y si todo eso lo podemos trasladar, vamos a hacer este año, cuando empecemos el curso escolar próximo, vamos a hacer una reunión con todos los profesores de religión de Orihuela. Tenemos que animarles. Tenemos que decirles, señores, nos tienen que ser el nexo. Tenemos que necesitar de ustedes, pero necesitamos de que le pongan otro color. De que no hagamos esto triste, que lo hagamos divertido para que el niño llegue a donde queramos llegar nosotros. Sí, al final, que sea atractivo para ellos, ¿no? Y hablábamos, ¿no?, de esa red europea de Semana Santa, que oye, ojalá consigamos que efectivamente el Congreso de Niños sea una realidad en breve. Estamos en ello. Queremos que sí, además que podamos hacerlo, que algunos estén físicamente aquí, otros estén... hoy en día la técnica te ayuda un montón y puedes hacer posibles conexiones desde Polonia. Pero es que la riqueza de la Semana Santa en los diferentes lugares del mundo es tal que nos da pie a que
a que podamos dar a conocer a Orihuela, pero al mismo tiempo aprender de cosas que pasan de afuera. Por supuesto. Que es algo... Cuando estuvimos en Portugal, había cosas que son significativas de lo que están haciendo en otros países de Europa. Sí, no, al final es poder plasmar lo tuyo y también aprender de los demás. Para aquellos oyentes que a lo mejor desconozcan qué es esto de la red europea de Semana Santa, ¿cómo les podríamos explicar en qué consiste esta red y qué nos aporta a Orihuela? Pues mira, primeramente lo que nos aporta es que nos conozcan en lugares de Europa, ¿vale? Esta es una red que es europea. Lo que queremos es que más países se alíen, porque con eso podemos presentar un proyecto europeo y conseguir fondos de Europa, que es la final última. Pero lo más importante al final es que lo que tenemos nosotros lo podamos compartir con otros y lo de otros con nosotros. Cualquier red es una parte fundamental hoy día, ¿no? Nosotros no somos una isla, ¿no? Y Orihuela sí que tiene una gran Semana Santa con un patrimonio importante, pero eso no es suficiente. Nosotros tenemos que continuar trabajando por ella. Y para trabajar con ella, a veces nos tenemos que mirar menos al ombligo. Sí, tenemos que entender claro que somos, pero no los únicos. Entonces, sí, en esa unión tenemos que avanzar, ¿no? Tenemos que continuar pues, haciendo posible otras acciones más. Las jornadas de gastronomía de Semana Santa están siendo un éxito rotundo, que han concluido hoy, aquí en Santo Domingo. Esto cada vez tiene más gente que quiere venir. Por lo tanto, cuando empezamos esta historia, pues me acuerdo del primer año, teníamos que buscar a la gente casi que a sueldo para que fuera a comer, porque no venía nadie. Y ahora, cuando abrimos el tema, esto se está colapsando fundamentalmente. Y hay que tener que pensar que toda la gente que está trabajando en la Semana Santa es gente que trabaja de forma altruista, gente que lo hace fundamentalmente por la fe. Sí, y eso es importante en esta consolidación. Pero aún hay que hacer más cosas, ¿eh? Estamos en ello, ¿eh? Sí, pero a mí me resulta muy interesante, como comentas, lo de tener esa mente abierta a aprender, ¿no?, de lo que se desarrolla y de las iniciativas de otros países, al final para poder implantar también aquí en Orihuela pues otra serie de iniciativas que al final no nos quedemos estancados en lo que se hace. Y dar oportunidad a los jóvenes. Es que además nos tenemos que tener claro que tenemos que tener otra visión de las cosas, pero hay otra gente que nos puede aportar más cosas a nosotros. Nosotros tenemos la encomienda de guardar la tradición, pero no significa de cerrar la tradición. La tradición es una encomienda que tenemos, que la conservamos, pero trabajamos para fortalecerla. Voy a poner un ejemplo. Hablamos muchas veces del Viernes Santo, ¿no? Sí. El Viernes Santo, en el año 50, salía a las 4 de la madrugada. Señores, salía a las 4 de la madrugada. Pues como la gente terminaba tan mal de la procesión, se tuvo que cambiar la procesión. Por lo tanto, que no nos arreglemos las vestiduras. Tenemos que entender que la sociedad cambiando, nosotros tenemos que cambiar. Lo que no tenemos que cambiar es el principio de la tradición. Pero el resto, claro que sí. Y adaptar cosas. Primeramente porque necesitamos que venga gente que se consolide. Y para eso tenemos que hacer una llamada a los jóvenes, que es la parte importante de esta historia. Nos olvidamos, ¿no? Y nos vamos. Y a esa gente hay que darle oportunidades, ¿no?, de iniciativas nuevas. Tenemos que plantearnos por qué no hacemos una semana del cine de Semana Santa. ¿Por qué no hacemos conciertos de Semana Santa? Vamos a ver, que no sean tampoco los conciertos de música clásica. Tenemos que empezar a abrir esto a otra manera de entender la Semana Santa. Y también a otras épocas del año, ¿no? Al final claro, no se limita solo a la Cuaresma. Lo que no podemos olvidar es que la Cuaresma es que le faltan días. Sí, no, ahora mismo está y puede haber en un día completamente... 25 actos, difícil de poder digerir. Pero es que pasa que la Semana Santa debe durar todo el año. Y tú debes hacer actos en otro momento sin que sean la época de Cuaresma. Y eso es igual como la promoción. Tenemos que empezar a entender que promocionar esta ciudad en la Semana Santa hay que hacerlo de otra forma diferente que se hacía hace un tiempo. Esto tenemos que cambiar. Al final es adaptarse. Y bueno, ya que estamos hablando de animar y de conseguir atraer a gente, para alguien que nos esté oyendo y que quizás la Semana Santa pues le resulte un tanto ajena o que la viva simplemente desde fuera como espectador, ¿a qué le invitarías a descubrir en ella? Hombre, es que la Semana Santa de Orihuela tiene muchas cosas que descubrir, ¿eh? Cuando uno viene a Orihuela, tiene que pensar que va a descubrir cosas. Yo paso el tiempo y sigues descubriendo cosas que digo, ¿y esto lo están haciendo? No me he enterado de qué están haciendo, ¿no? La Semana Santa, quitando lo que son las procesiones de la Semana Santa, que cada vez están ganando, ¿no? Cada vez es otro elemento. Hace 20 años, a lo mejor, pues una hermandad sacaba 2 tronos y 2 bandas. Pero esa misma hermandad actualmente saca 2 tronos, 3 bandas, trono insignia, otros elementos más. Entonces, claro, esa procesión que duraba inicialmente 1 hora está durando ahora 2 horas.
¿vale? Por lo tanto, Sí. esto ha cambiado. Sí, ¿no? Las hermandades han ido creciendo y han ido incorporando al Y a- final y a- y a- elementos a su y patrimonio. hacen posible que la persona que se siente a verla vea cada día un desfile profesional distinto y diferente y atractivo para el que lo vea. Por lo tanto, primeramente tiene que descubrir esto, ¿no? Pero, por ejemplo, mañana por la noche, aquí el Perdón, cerca del Museo de Semana Santa, hace un acto que es increíble de poder verlo, ¿no? La Semana Santa, además, no solamente son estos actos, son gastronomía, son tradiciones, son elementos que conjuran los luces conventuales, que son parte de la esencia de Orihuela. Y Pero- es también la música, ¿no? Como esta semana, a lo largo de la Semana de Pasión, podías estar a lo mejor en tu cama por la noche y de repente escuchar Los cantores a de la los Pasión. cantores, ¿no? Y ese momento que es muy propio de Orihuela. O el ensayo que hacen los armados, ¿no? Yo creo que es todo. Yo le pediría a alguien que viniera solamente se sentara o se pusiera a ver la salida de la Semana Santa cada día desde el Museo de Semana Santa, desde la Plaza Santa Lucía, salen allí y ver esa salida. Yo pienso que se va a imbuir de lo que es la Semana Santa solamente con eso, ¿no? Y luego que vaya a probar una mona con chocolate. Ya para terminar la noche. Claro, ¿no? claro, porque al final esto es la esencia también de la Semana Santa, ¿no? Y perder eso sería perder parte de la realidad de lo que somos nosotros. Bueno, pues con esta invitación, Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros pues todo el trabajo que realizáis desde la Junta Mayor, que al final es una labor pues tan importante para poder acercar la Semana Santa a toda la sociedad, ¿no? A todos los oriolanos y sobre todo a los más pequeños. Gracias. Una cosa. Sí, por supuesto. No, es que hay una frase de un poeta que decía: canelamos mucho, pero valoramos lo poco que hemos conseguido. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias, Joaquín. Sin duda, pues iniciativas como todas las que nos has contado, pues ayudan a que la fe y nuestras tradiciones sigan vivas también en las nuevas generaciones. Y ahora, después de conocer un poco mejor cómo se prepara y se vive la Semana Santa desde dentro, nos disponemos a escuchar el corazón de todo lo que celebramos. Así que a continuación escuchamos el Evangelio del domingo. Lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús compareció ante el procurador, Poncio Pilato, que le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisiera él. Tenían entonces un preso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los de allí reunidos: ¿A quién queréis que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, el que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo había entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador le preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: ¡crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que creía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se lo pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrullándose ante él se burlaron diciendo: ¡viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, le golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, lo pusieron en sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cicerene, llamado Simón, y le obligaron a llevarle la cruz. Al llegar a un lugar llamado
Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que le crucificaron se repartieron sus vestidos, echaron suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritando: «Tú que destruiste el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, bajo la cruz». También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad no lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios». Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de los 3 Jesús exclamó con fuerza voz: «Elí, Elí, lema sabactani», que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: «Está llamando a Elías». Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, lo empapó en vinagre y sujetándole a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: «Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo». Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Aquí todos se arrodillaron y guardaban silencio por unos instantes. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto, y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban allí con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se levantaron de un gran temor y dijeron: «Verdaderamente, este es el Hijo de Dios». El relato de la pasión nos sitúa ante el misterio central de nuestra fe. Jesús comparece ante Pilato, es rechazado por su propio pueblo, cargado con la cruz y finalmente crucificado. A los ojos del mundo todo parece fracaso, el abandono, el sufrimiento, la muerte. Sin embargo, en ese aparente fracaso se revela el amor más grande. Jesús no responde con violencia, no se defiende, no huye, permanece fiel hasta el final. En la cruz, Dios nos muestra que su poder no es el dominio, sino el amor que se entrega. El centurión, al ver lo ocurrido, reconoce: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. También nosotros estamos llamados a contemplar la cruz y descubrir en ella no solo el dolor, sino la esperanza, porque la cruz no es el final del camino, es el paso hacia la vida. Hoy hemos comenzado la Semana Santa escuchando el relato de la Pasión del Señor y acercándonos también a la realidad de nuestra Semana Santa de Orihuela. Además, hemos tenido como invitado a Joaquín Marzá, secretario de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa de Orihuela, con quien hemos tenido la oportunidad de conocer más de cerca el trabajo que se realiza desde la Junta Mayor, especialmente en las actividades dirigidas a los más pequeños, una apuesta importante por transmitir la fe y las tradiciones a las nuevas generaciones. Estos días nos invitan a algo más que a contemplar procesiones o tradiciones. Nos invitan a entrar en el misterio, a acompañar a Cristo en su camino, a mirar la cruz con fe. La Semana Santa es una oportunidad para detenernos, para revisar nuestra vida y para redescubrir el amor de Dios. Un amor que no se queda con palabras, sino que se entrega hasta el extremo. Que estos días nos ayuden a vivir con mayor profundidad nuestra fe y a prepararnos para la alegría de la Pascua. Buen fin de semana, feliz Semana Santa y hasta el próximo programa de Seréis mis testigos. Que Dios os bendiga. Palabra de aliento que le llegue al corazón, y pensando en lo alto, nuestro Dios se sonrió y mirando a cada uno proclamó: